Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar sobre el rendimiento porcentual en estequiometría. El rendimiento porcentual se refiere a la calidad de la sustancia de nuestro producto final, si fue una buena reacción química o fue una mala. Si al utilizar estos compuestos para producir alguna sustancia es buena, si se va a utilizar los reactivos completos o si se va a dar un mal gasto de esto, se va a perder productos, nos ayuda para saber cuán buena es esta reacción química. Y eso lo vamos a ver en porcentajes. Mientras más cerca salga nuestro resultado de 100, mejor significa que es la reacción química. Mientras menos nos da, más lejos del 100 está, significa que no es una muy buena reacción química y nosotros al realizarla, muy probablemente desperdiciemos reactivos químicos. En esta primera diapositiva usted ve en la parte inferior que se encuentra la fórmula que vamos a utilizar, que me dice que el porcentaje de rendimiento porcentual es igual al rendimiento real. Este rendimiento real nos lo suelen dar en el ejercicio. Es el rendimiento real o también conocido como el rendimiento experimental. Si es que usted en los ejercicios lee que le diga, sabiendo que el rendimiento experimental es de tanto, se refiere a eso. Si nos dice el rendimiento experimental es esto también, a esta parte de la ecuación. El rendimiento teórico, que es la parte que se encuentra inferior. ¿Qué es el rendimiento teórico? No es nada más que el reactivo limitante. Pero aquí, en la clase pasada vimos dos formas de calcular reactivo limitante y en exceso. Pero la fórmula número 2, la segunda forma, a mí me permitía para saber cuál era mi reactivo limitante y en exceso. Aquí no podemos utilizar la fórmula número 2, tenemos que utilizar la primera forma a través de las galerías, porque en el rendimiento porcentual yo no necesito saber cuál era mi rendimiento limitante y mi rendimiento en exceso. Yo necesito saber los gramos del rendimiento limitante, del reactivo limitante. Entonces necesito aplicar galerías para poder obtener esos gramos. Y esos dos datos lo vamos a multiplicar por 100 para poder obtener nuestro resultado. Vamos con el primer ejercicio. Me dice, calcula el porcentaje de rendimiento de la siguiente reacción. Si se hacen reaccionar 40 gramos de nitrógeno con 55 gramos de oxígeno y se obtienen experimentalmente 52 gramos de óxido de nitrógeno. Lo primero que vamos a hacer es igualar la ecuación. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Oxígeno 2, oxígeno 5. Lo más rápido, pasémosle a un número par. ¿Qué número par puedo obtener a partir del 5? El número 10. Coloco un 2 en esta parte y ahora tengo 10 oxígenos. Aquí coloco un 5, 10 oxígenos. 4 nitrógenos, un 2 y tengo 4 nitrógenos. Lo primero que necesito es calcular mi reactivo limitante. Me dice que del nitrógeno sabemos que se ha ocupado 40 gramos y del oxígeno 55 gramos. Yo no necesito saber si el oxígeno es limitante o en exceso. Yo necesito saber los gramos del limitante. Por lo tanto, por obligación debo de utilizar galerías. Comienzo con el nitrógeno. 40 gramos. Acá abajo necesitábamos los gramos, que es el peso molecular. Nitrógeno pesa 14. Como hay 2, debo multiplicarle por 2, que me da como resultado 28 gramos. Esos 28 gramos hay en una mol. Yo sé que utilicé 2 mol en la reacción química para poder producir 2 moles de este óxido.
Y ahora yo sé que en una mol del óxido vamos a encontrar los siguientes gramos, que voy a buscar peso molecular. Nitrógeno es 14, hay 2. Oxígeno 16, hay 5. 14 por 2, 28, más 16 por 5, 108. El peso molecular es 108 gramos. Voy a multiplicar y a dividir. 40 por 2 por 108 dividido para 28 por 2, que me da como resultado 617.14, que me da como resultado 154.28. Vamos al siguiente. El siguiente es el oxígeno. Comienzo con los 55 gramos. Oxígeno es 16. Hay 2 oxígenos, significa que tenemos 32 gramos en una mol. Si yo sé que ocupo 5 mol de oxígenos para producir la reacción en 2 moles del óxido, copio lo mismo que tengo en la parte de arriba, 1 mol y 108 gramos. Llevo todo a la calculadora. 55 por 2 por 108 dividido para 32 por 5, que me da resultado 74.25 gramos. Entre el 154 y el 74, ¿quién es el menor? El 74.25. Significa que ese es nuestro reactivo limitante, es el que necesitamos. Recuerde que yo no necesitaba saber cuál es el reactivo, sino la cantidad. Este 74.25 es lo que yo necesito para poder aplicar la fórmula. Borro todo esto porque ya no nos sirve, no lo vamos a utilizar. Y ahora sí vamos a comenzar con la fórmula del rendimiento porcentual. Me decía que el rendimiento porcentual es igual a los gramos del rendimiento real o experimental dividido por a los gramos del reactivo limitante por 100. Yo ya tengo el reactivo limitante. Aquí yo ya puedo colocar que yo sé que esto es igual a 74.25 gramos. Mi reactivo teórico o experimental me lo da en el ejercicio, que aquí me dice experimentalmente se obtienen 52 gramos. Eso viene acá arriba, que es igual a 52 gramos por 100. 52 dividido para 74.25 por 100 es igual a 70. ¿Cómo es porcentaje? 70%. Entonces, como fue mayor a 50, significa que se utilizó nitrógeno y oxígeno para poder obtener óxido de nitrógeno. Es un buen proceso porque es una cantidad de porcentaje elevado. No vamos a desperdiciar muchos reactivos químicos. Vamos con el último ejercicio. Me dice, al reaccionar 1.74 gramos de sulfuro de cobre con un exceso de zinc metálico, se obtuvieron 0.392 gramos de cobre metálico. ¿Cuál es el porcentaje en rendimiento? Lo primero que me dice aquí es que hay un exceso en zinc. Entonces yo sé que el zinc es el reactivo en exceso. Ya no voy a hacer la galería del zinc. Me voy directo al sulfato de cobre.
Me voy directo a este de aquí, que yo sé que me está diciendo que fue igual a 1,274 gramos. Y voy a trabajar con este. Voy a hacer mi galería para saber cuántos gramos de cobre obtuve a partir de ese 1,274. 1,274 gramos. En la parte inferior necesito sacar el peso molecular. El cobre es igual a 63,54. El azufre es igual a 32 y el oxígeno es igual a 16. 63,54 por 1 más 32 del azufre y más 16 por 4 del oxígeno es igual a 159,54. Esto va acá. 159,54. Todo esto lo encuentro en una mol. Y un paso que no les mencioné era el de igualar la ecuación, pero la ecuación ya está igualada, así que no nos afecta. Pero usted nunca se olvide de verificar primero que esté igualada. Yo sé que aquí ocupé una mol y utilicé una mol para producir el cobre. En una mol de cobre, yo sé que encuentro 63,54 gramos. Lo llevo a mi calculadora. 101,274 por 1 o 63,54 dividido para 159,54 me da como resultado 0,50 gramos. Ese es mi reactivo limitante. Es la cantidad que voy a utilizar en la fórmula. Borro esto que ya no voy a utilizar y voy a escribir la fórmula. Yo sé que mi fórmula es igual al rendimiento real o experimental y al reactivo limitante, que ahora sé que es 0,50. Y el rendimiento real o experimental me lo dice en el ejercicio, que es de 0,392 gramos. Voy a dividir 0,392 dividido para 0,50 por 100, que me da como resultado a 78,4%. El video de la clase termina en esta diapositiva. Espero que haya comprendido cómo se debe de calcular el rendimiento porcentual en una reacción química.